Buen día, hoy jueves 26 de julio les vengo a presentar este video de introducción al derecho de mi carrera Administración de Empresas Turísticas por mi persona, Miguel Moreno. Este va a hablar sobre la causa de nulidad de los contratos y también de quienes pueden o no pueden contratar. Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Esto quiere decir que un contrato es un acuerdo entre dos o más personas, normalmente escrito, por el cual se comprometen a cumplir una serie de condiciones. Ya sabiendo un poco la definición de lo que es un contrato, tenemos que ahora las personas que pueden contratar, dice el Código Civil que el artículo 1143, pueden contratar todas las personas que no estuvieran declaradas incapaces por la ley. Tenemos que también está el artículo 1144, que dice que son incapaces para contratar, en los casos expresados por la ley, los menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquier otra persona a quien la ley le niegue la facultad de celebrar determinados contratos. Todos estos son escritos por la ley y cualquiera que los incumpla no podrá contratar. También dice que no tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles los institutos llamados a manos muertas, o sea, los que por leyes o reglamentos de constitución no pueden enajenarlo. Enajenar significa vender, ceder o transmitir algún bien. El artículo 1145 dice que la persona capaz de obligarse no puede oponer la incapacidad del menor, del entredicho ni del inhabilitado con quien ha contratado. Esto quiere decir que una de las personas que está realizando el contrato no puede ella poner las condiciones de quien no lo va a contratar. Eso lo dice la ley. También dice que la incapacidad que se deriva de la interdicción por causa de la condición penal puede oponerse por todos aquellos a quienes interese. El artículo 1146 dice: aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable o arrancado por violencia o sorprendido por dolo puede pedir la nulidad del contrato. Esto quiere decir que cualquiera de las dos partes que consiga a la otra persona infringiendo la ley puede pedir la nulidad de dicho contrato. El artículo 1147 dice que el error de derecho produce la nulidad del contrato solo cuando ha sido la causa única o principal. Sabemos que cuando hay un error en dicho contrato, esta tiene que ser la única o principal causa y así podrá ser nulada. El artículo 1148 habla sobre que el error de hecho produce la anulabilidad del contrato cuando recae sobre una cualidad de la cosa o sobre una circunstancia que las partes han considerado como esenciales o que deben ser consideradas como tales en atención a la buena fe y a las condiciones bajo las cuales han sido concluido el contrato. Este también causa anulabilidad el error sobre la identidad o las cualidades de la persona con quien se ha contratado, cuando esa identidad o esas cualidades han sido la causa única o principal del contrato. Así sea un fallo simplemente en el nombre de una de las personas que está haciendo el contrato, puede ser causa de que se anule el contrato. El artículo 1149 habla sobre que la parte que invoca su error para solicitar la anulación de un contrato está obligada a reparar a la otra parte los perjuicios que le ocasione la invalidez de la convención, si el error proviene de su propia falta y la otra parte no lo ha conocido o no ha podido conocerlo. No procederá la nulidad por error si antes de deducirse la acción o hasta el acto de contestación de la demanda, la otra parte ofrece ejecutar su prestación subsanando el error sin perjuicio para el otro contratante. El artículo 1150 ahora habla sobre que la violencia empleada contra el que ha contratado la obligación es causa de anulabilidad, aun cuando haya sido ejercida por una persona distinta a aquella en cuyo provecho se ha celebrado la convención. Esto quiere decir que si se presenta violencia a alguna de las partes, esto puede ser causa de que se anule el dicho contrato. El artículo 1151 dice que el consentimiento se reputa arrancado por violencia, cuando ésta es tal que haga impresión sobre una persona sensata y que puede inspirarle justo temor de exponer su persona o sus bienes a un mal notable.
Debe atenderse en esta materia la edad, el sexo y condición de la persona. Esto quiere decir que si una persona somete a otra, también puede ser causa de la anulación del contrato. El artículo 1152 habla sobre que la violencia es también causa de anulabilidad del contrato cuando se dirige contra la persona o los bienes del cónyuge, de un descendiente o de un ascendiente del contratante. Si se trata de otras personas, toca al juez pronunciar sobre la anulabilidad según las circunstancias. Esto habla sobre la misma cuestión de la violencia hacia la otra parte del contratante, solo que especifica sobre si es un descendiente, un cónyuge o alguna de esas partes del contrato. El artículo 1153 habla de que el solo temor reverencial sin que se haya ejercido violencia no basta para anular el contrato. Esto quiere decir que tenerle temor a una persona y empezar a mentir sobre que ha ejercido violencia no basta para que esta sea la causa que anule el contrato. El artículo 1154 habla sobre que el dolo es causa de anulabilidad del contrato cuando las maquinaciones practicadas por uno de los contratantes o por un tercero con su conocimiento han sido tales que sin ellas el otro no hubiera contratado. Tenemos un ejemplo bastante sencillo para este caso, y es que puede ser que un presidente confíe mucho en algún asistente que tenga. Póngase que este asistente le haga firmar un contrato a dicho presidente sin este mismo haberlo leído antes. Esto puede ser causa de anulación del contrato, ya que esto se refiere al dolo. Tenemos que la anulación de un contrato es un remedio de protección del interés particular en casos como los vicios del consentimiento o la falta de capacidad de uno de los contratantes. La persona protegida puede elegir entre confirmar o anular dicho contrato. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya servido un poco sobre cómo realizar un contrato y de quiénes pueden contratar y de quiénes no. Y también de saber cómo se pueden anular. De alguna vez les llega a pasar esto, pueden saber cómo reaccionar o cómo resolver en aquella situación. Ya sea si pasa alguna violencia, sea por dolo, o sea por alguien que esté realizando alguna acción no debida para seguir poder ejercer este contrato. Gracias por haberme visto y esto fue todo.